Hola amigos, en este problema haremos una integral en la que haremos uso de la técnica de la sustitución trigonométrica y para esto debemos recordar las identidades pitagóricas, entre ellas las que generan las identidades trigonométricas y por supuesto las respectivas derivadas que puede que no sean de utilidad. Recordemos que cualquier método de integración que tenga que ver con algún tipo de sustitución lo que busca es recuperar alguna de las identidades ya conocidas que nosotros ya sepamos integrar. Y entonces lo que vamos a hacer es ocupar estas identidades trigonométricas para poder generar algún tipo de sustitución conocida, por supuesto teniendo esto presente. Entonces lo que vamos a buscar es que esta integral se parezca a alguna de estas funciones y para esto vamos a identificar lo siguiente. Aquí, por ejemplo, lo que podríamos pensar es que estas dos identidades trigonométricas tienen algo así como un 1 al cuadrado o una constante al cuadrado. De esta forma, como aquí tenemos una única variable que es x y tenemos un signo más, entonces podríamos pensar como que x es algo así como cotangente o tangente, porque se parece un poco a estas identidades trigonométricas, de modo que las únicas dos opciones posibles para ocupar este método sería esta opción de acá y esta opción de acá. Esta la descartamos porque tenemos dos funciones distintas de la misma variable, así que eso no nos sirve por ahora. Así que vamos al cálculo de la integral. Vamos a ocupar el primer método y vamos a tratar de recuperar este 1 más tangente al cuadrado. Y entonces vamos a aprovecharnos de esto de que aquí hay un factor a al cuadrado. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Supongamos que tenemos este término x cuadrado más a cuadrado y nosotros queremos formar algo así como un 1 más otra variable al cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar el factor x por el factor a y por ejemplo, la tangente del ángulo, de algún ángulo, si seguimos nuestro primer camino. Porque si nosotros hacemos eso, entonces esto se transforma en lo siguiente. X cuadrado sería a cuadrado tangente cuadrado de algún ángulo más a cuadrado. De esta forma, aquí podemos factorizar por a cuadrado y lo que nos queda es tangente cuadrado del ángulo más 1 y esto es justamente lo que está por acá. O sea, si nosotros hacemos esta sustitución, tendríamos que el reemplazo nos lleva a un a cuadrado y tangente cuadrado más 1 es la secante cuadrado del mismo ángulo. Así que vamos a aprovecharnos de esto para reemplazar acá. ¿Por qué? Porque entonces si nosotros tenemos el término x cuadrado más a cuadrado elevado a 3 medios, como acabamos de encontrar ahora, esto sería lo mismo que elevar a 3 medios al factor a cuadrado secante cuadrado del ángulo, esto elevado a 3 medios, y entonces cuando nosotros aplicamos esto, acuérdense de las propiedades de las potencias, aquí tenemos la raíz cuadrada elevado al cubo de cada término, y entonces tendríamos aquí un a al cubo secante al cubo del ángulo. Y ahora, ¿eso en qué se transforma? O sea, ¿en qué transformamos nuestra integral? Resulta que la integral que nosotros estamos haciendo es de x cuadrado a cuadrado elevado a 3 medios en el denominador y en el numerador tendríamos el término x por dx. Y ya acabamos de encontrar cuánto vale este término de x cuadrado más a cuadrado elevado a 3 medios. Y entonces nos falta identificar cuánto es x. Bueno, en realidad x ya lo tenemos. Y nos faltaría por acá cuánto vale dx. Y entonces dx resulta que sería el diferencial de a tangente del ángulo. Y esta parte nosotros la podemos hacer derivando por la regla de la cadena. Y nos daríamos cuenta que esto es a por secante al cuadrado por el diferencial del ángulo. Y no nos olvidemos que esto viene de la idea de que si nosotros derivamos la tangente con respecto al ángulo, esto es lo mismo, a ver aquí, que secante al cuadrado del ángulo. De modo que cuando hacemos el reemplazo, nos queda x cuadrado más a cuadrado elevado a 3 medios. Acá nos queda el factor x y el diferencial de x. Y entonces dijimos que x lo vamos a reemplazar por a tangente del ángulo. También tenemos que el denominador x cuadrado más a cuadrado elevado a 3 medios es a al cubo secante al cubo del ángulo. Y el diferencial del ángulo, o sea, el diferencial de x, digo, va a ser a secante
cuadrado del ángulo por el diferencial del ángulo. Siguiendo con esto, entonces, nos damos cuenta que hay algunos factores que podemos simplificar. Por ejemplo, aquí tenemos 2 secantes, aquí tenemos 3, o sea, nos va a sobrar una. Aquí tenemos dos términos de a cuadrado, entonces, y podríamos simplificar dos términos de ese a al cubo, de modo que esto nos va a quedar así. 1 entre a por secante de teta, tangente de teta por d teta. Y aquí entonces podríamos recuperar algunas cosas. Por ejemplo, si nosotros nos acordamos que tangente del ángulo lo podemos escribir en términos del seno y del coseno del ángulo. O sea, tendríamos eso que está ahí. Y también sabemos que la secante la definimos como 1 entre el coseno del ángulo. Esto significa que cuando reemplacemos acá tendríamos tangente del ángulo por secante, perdón, por 1 entre secante, sería algo así como seno de teta entre coseno de teta, y esto nos va a quedar con el coseno en el numerador, porque estamos dividiendo, ¿cierto? Así que nos quedaría con coseno del ángulo acá, y entonces aquí podemos simplificar y nos va a quedar simplemente seno del ángulo, de modo que esta integral se va a transformar en un 1 entre a, recordemos que sea es una constante, por la integral de seno del ángulo, y nosotros sabemos que esa integral es menos 1 entre a por el coseno del ángulo. Y sin olvidarnos de la constante integración que vamos a poner acá. Ahora lo que nos falta es poder recuperar la función coseno de teta en términos de la variable que nosotros conocemos, que es x, y de algún parámetro como podría ser a. Y entonces, para reescribir esto en términos de la variable original, lo que vamos a hacer es recordar cuál es la sustitución que nosotros hicimos, que dijimos que x era algo así como a por la tangente del ángulo. O sea, la tangente del ángulo, si nosotros la despejamos, va a ser algo así como x entre a. No nos olvidemos que estas son identidades trigonométricas que tienen que ver justamente con triángulos que son rectángulos, de modo que las proporciones se mantienen. Y en este caso, cuando nosotros tenemos el ángulo y definimos la función tangente, la tangente la definimos como el cateto opuesto entre el cateto adyacente. O sea, si asociamos los datos, tendríamos que x es algo así como el cateto opuesto y a va a ser el cateto adyacente. De modo que si nosotros queremos escribir la función coseno del ángulo, tendríamos coseno del ángulo, esto va a ser el cateto adyacente dividido la hipotenusa. Entonces tendríamos acá algo así. Y entonces, ¿cuánto vale el cateto adyacente? Esto sería algo así como a. Y la hipotenusa, bueno, aquí la podemos calcular por el teorema de Pitágoras, que sería a cuadrado más x cuadrado, esto bajo raíz. De modo que con esto ya tenemos cuánto vale coseno del ángulo escrito en términos de x. Y por lo tanto, si vamos a recuperar el resultado final, tendríamos que la integral de x entre x cuadrado más a cuadrado elevado a 3 medios, a ver, nos quedaría algo así. Esto debe ser igual a menos 1 entre a por el coseno del ángulo, que sería a dividido a cuadrado más x cuadrado, más una constante integración, pero nuevamente aquí podemos simplificar un poco. Y finalmente esto nos queda como menos a cuadrado más x cuadrado, bajo raíz acá, más la constante. Y esto entonces sería la resolución de esta integral ocupando este método. Ahora lo que nos queda es hacer esto mismo, pero ocupando la siguiente identidad trigonométrica, que era la cotangente al cuadrado más 1 igual a cosecante al cuadrado. El proceso ahora es exactamente el mismo, salvo que lo que queremos hacer es recuperar esta identidad trigonométrica. Así que lo que vamos a hacer, siguiendo lo que hicimos anteriormente, es definir este cambio de variable como x igual al factor a por la cotangente del ángulo. Y esto hace que cuando lo reemplacemos acá arriba tendríamos x cuadrado más a cuadrado igual a.
X dijimos que lo reemplazamos por A, entonces nos quedaría A cuadrado cotangente cuadrado del ángulo más A cuadrado. Aquí factorizamos nuevamente por el término A cuadrado y entonces nos queda cotangente cuadrado del ángulo más 1, que es justamente lo que está por acá. De modo que esto es A cuadrado cosecante cuadrado del ángulo. Y por lo tanto, si nosotros queremos llevar esto a lo que está aquí, tendríamos que elevar esto mismo a 3 medios. Así que nos quedaría que A cuadrado cosecante cuadrado, todo esto elevado a 3 medios, debe ser igual, siguiendo lo que hicimos anteriormente, a A al cubo cosecante al cubo del ángulo. Lo último que nos falta acá, entonces, ya que tenemos x y tenemos x cuadrado más a cuadrado elevado a 3 medios, es definir cuánto es el diferencial de x. Y recordemos que esto tiene que ver con el diferencial de la transformación, que sería a cotangente, cotangente del ángulo, digo. Y esto es menos a cosecante cuadrado del ángulo. Y esto nuevamente tiene que ver con la derivada con respecto a la variable de la función cotangente del ángulo, que es menos cosecante cuadrado, cosecante cuadrado del ángulo. De modo que cuando reemplazamos todo esto en nuestra función original, tendríamos que esta integral de x cuadrado, entre x cuadrado más a cuadrado elevado a 3 medios, nos quedaría algo así si reemplazamos término a término por la integral de x, perdón, aquí esto era x, ¿cierto? X lo vamos a reemplazar por a cotangente del ángulo. Dijimos que x cuadrado más a cuadrado elevado a 3 medios lo vamos a reemplazar por a al cubo cosecante al cubo del ángulo. Y el diferencial, esto va a ser menos cosecante cuadrado del ángulo. Ahí me faltó el término a. O sea, esto sería menos a cosecante cuadrado del ángulo por el diferencial del ángulo, que no lo puse acá. Y aquí entonces vamos a tener nuevamente términos que simplificar. Tendríamos dos términos de a, un a cuadrado que nos va a simplificar y nos va a quedar un a por acá. Dos cosecantes que nos van a hacer que nos quede una cosecante acá. Así que esta misma integral va a ser menos cotangente del ángulo dividido a y una cosecante del ángulo por el diferencial del ángulo. Aquí nuevamente nos acordamos de las identidades trigonométricas porque nosotros sabemos que la función cotangente del ángulo la podemos escribir en términos de coseno y seno. O sea, esto sería coseno del ángulo entre seno del ángulo. También sabemos que la cosecante del ángulo es 1 entre seno del ángulo. Así que cuando hacemos cotangente dividido cosecante, nos quedaría coseno del ángulo entre seno del ángulo. Por aquí, como hacemos la división, este seno va a pasar para arriba. Y nos quedaría que estos términos se simplifican y por lo tanto esto sería coseno del ángulo. Y por lo tanto esta integral sería menos la integral de 1 entre a por el coseno del ángulo. Y nosotros sabemos cuánto es esa integral, porque la integral de coseno es la función seno. Así que en definitiva esto nos quedaría 1 entre a por el seno del ángulo más la constante de integración. Y ahora lo que nos queda es poder recuperar esta función seno en términos de la variable original. Y entonces, nuevamente, lo que hacemos es recordar el cambio de variables que nosotros hicimos, porque nosotros dijimos que x era algo así como a cotangente de un ángulo. Y entonces, la cotangente de ese ángulo sería x entre a. Entonces, pensamos en el triángulo rectángulo que estamos formando, donde tendríamos aquí un ángulo, y si nosotros nos acordamos de la función cotangente, cotangente del ángulo la definimos como el cateto adyacente entre el cateto opuesto. O sea, el cateto adyacente debe ser algo así como x y el cateto opuesto debe ser algo así como a. Así que aquí podemos definir y encontrar cuál es la función seno, porque la función seno
sabemos que es el cateto opuesto entre la hipotenusa, y la hipotenusa la podemos calcular porque esto sería justamente x cuadrado más a cuadrado bajo raíz usando el teorema de Pitágoras. Y por lo tanto, podemos encontrar que esto que está acá, la integral que estamos calculando de un principio, la pudimos calcular usando nuevamente la sustitución trigonométrica y tendríamos acá menos 1 entre a, seno del ángulo, pero seno del ángulo dijimos que es cateto opuesto, que sería a, entre la hipotenusa, que es x cuadrado más a cuadrado, todo esto bajo la raíz cuadrada. Así que nos quedaría un a x cuadrado más a cuadrado bajo raíz, más la constante de integración, donde podemos ver que este término a se simplifica y por lo tanto encontramos que esta integral que teníamos en un comienzo es exactamente lo que encontramos siguiendo el mismo método pero usando el otro cambio de variable, y sería menos 1 entre la raíz de x cuadrado más a cuadrado bajo raíz más la constante de integración. Y con eso ya tenemos listo nuestro problema. Y bueno amigos, dejamos este desarrollo hasta por acá. Les quiero comentar que el cálculo de esta integral en realidad es bastante más simple usando otro método, pero la idea es poder trabajar esta idea de la sustitución trigonométrica. Y bueno, si esto te fue útil, no olvides darle like a nuestro video y suscribirte a nuestro canal para estar atento al nuevo material que seguiremos subiendo. O si tienes consultas, no dudes en escribirnos para poder ayudarte. Lo dejamos hasta aquí, cuídense y nos estamos viendo. Chau, 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 chau.